Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ratariste. Nos llegan las novedades de iOS 14 desde el Steve Jobs Teatro en el Apple Park. En estas actualizaciones, cosas que habían estado pidiendo los usuarios desde hace bastante tiempo, como lo que es que el sistema operativo haya cambiado radicalmente en algunas de sus funciones de inicio. Con las nuevas librerías de aplicaciones, ha cambiado totalmente desde sus inicios. Y es que vemos que lo que hace la App Library es organizar automáticamente todas nuestras aplicaciones para evitar así tener páginas y páginas de aplicaciones. Ahora, estas mismas páginas y páginas de aplicaciones, si las queremos ocultar, las podremos ocultar, las cuales ya no deseemos ver. Y estas mismas las podremos mirar desde la parte superior, cuando tengamos instalada la iLibrary, desde la A a la Z. Ahora veremos lo que son los widgets. Desde que se estrenaron por primera vez, ha mejorado mucho su estética gracias a esta nueva actualización y van a contener mucha más información, así como que los tamaños del mismo pueden cambiar dependiendo de la aplicación que utilicen. Y es aquí mismo en donde se pueden utilizar aplicaciones de terceros. La galería de widgets, al elegir uno, puede explorar todos los tamaños disponibles. Además, el primero de la galería, el Smart Tag, la vamos a llamar pila inteligente o widget inteligente. Este lo podemos acomodar en la parte superior de la pantalla e inmediatamente podemos ir eligiendo desde este mismo el widget que nosotros queramos. En caso tal de que no lo queramos, él automáticamente, dependiendo de la hora del día, nos va a decir en la mañana, nos puede mostrar los periódicos, nos puede mostrar las cosas que tengamos que hacer en ese día que ya hayamos guardado, dependiendo de las notas. A mediodía nos puede decir, dependiendo del clima, y en las horas de la noche, el consumo y las cosas que hicimos durante el día. Una de las cosas más fantásticas que veremos es el Picture in Picture. Así como para que tengamos una idea, así como cuando estamos en YouTube damos doble clic y damos Picture in Picture o imagen por imagen, esto mismo se va a poder ver gracias a la nueva actualización de iPhone. Nosotros vamos a poder entrar a determinada aplicación como Netflix o video y vamos a poder ver una película. Al darle inicio, inmediatamente se va a salir a inicio y la película o el video va a quedar miniaturizado en una parte superior o inferior de la pantalla, donde nosotros la podemos acomodar, y esta misma la podemos agrandar. Aquí nosotros podremos entrar a mensajes o a cualquier aplicación que queramos o a otro mismo video y tendremos el video encima del note, haciendo estas actualizaciones que a ellos tenga muchas más utilidades en nuestro diario vivir. Ahora veremos Siri. Lo nuevo de Siri en esta nueva actualización de iOS 14, además de que ha aprendido bastante en estos últimos 3 años, más de 20 veces, es que ya no va a ocupar la pantalla completa como naturalmente pasaba anteriormente, sino que cuando digamos un comando como por ejemplo Siri, abre Safari, solamente va a aparecer en la pequeña parte inferior y inmediatamente nos va a abrir la aplicación que queramos. Si ahora si aquí llegamos y volvemos a decir Siri, muéstranos notificaciones o muéstranos el clima, va a aparecer una pequeña ventana, una pequeña pestaña en la parte superior mientras estemos navegando para poder observar y mejorar. Entre estas mejoras podremos enviar mensajes de voz diciéndole a Siri que envíe un mensaje de voz, y también nos va a ayudar a traducir de manera efectiva nuestras conversaciones, y es aquí la nueva herramienta o la nueva aplicación que ha presentado Apple mediante su nueva actualización iOS 14. La aplicación se llama Translate y cree que esta aplicación va a ser la aplicación más completa del mercado, ofreciendo unas traducciones mejoradas y hasta en tiempo real, algo que también hacen otros determinados navegadores, pero Apple lo quiere hacer de su propia manera. Un punto a favor es que funciona sin conexión para resguardar la privacidad, algo que siempre Apple ha querido. Y aquí lo que hace es que él puede traducir en 11 idiomas por medio de su aprendizaje automático avanzado. Ahora hablemos de mensajes. Vemos que la forma de expresar nuestras ideas ha cambiado a lo largo de los años. Ahora tenemos mediante esta nueva actualización muchas mejoras en los memojis y en las formas de comunicarnos. Y es que los memojis han tenido una gran variedad, una gran acogida, y es que los memojis tienen más de 1 millón de formas para tú y yo poder personalizar la identidad ante el mundo. He aquí que también en esto los stickers de memojis se han acomodado y se han mejorado y se han incluido 3 más. Y es que la identidad con Memoji y iOS 14 incluye muchas más funciones que crear nuestras propias apariencias. Aquí en mensajes vemos lo que son las conversaciones en grupo. Naturalmente, cuando estamos hablando en grupo, uno con otra persona y otro con otra persona, siempre se van perdiendo los hilos. Lo que hace es que tú puedes agarrar un mensaje y tomar un pequeño hilo e inmediatamente seguir el hilo de esta conversación, para de esta manera poner un orden al nuestro caos grupal, agregando respuestas inline, o sea que podemos responder directamente a mensajes específicos para centrarnos en temas más específicos. Además, entre estas funciones se ha agregado menciones. Es lo que hace es que tú puedes escribir el nombre de la persona que quiera e inmediatamente solamente podrás redirigirte un mensaje, y ahora se podrán recibir notificaciones cuando nos mencionen en la conversación grupal. Y es que en estas conversaciones grupales ya además
podemos ver en la parte superior la persona que más está hablando o los que más estén conversando de un icono un poco más grande, como también de poderle colocar nuestro propio logo a nuestro propio grupo. Y estos mismos en las conversaciones naturalmente que tenemos en mensajes, estas se pueden acomodar. Aquí en mensajes, en donde observamos que de tantas conversaciones que tenemos, a veces las conversaciones que nos parezcan más importantes, a veces se ven relevantemente aisladas. Y es por esto que se ha acomodado el botón de fijar para poder tú fijar a esa persona en la parte superior y tendrán notificaciones personalizadas. Ahora pasemos a las funcionalidades que nos ayudan cuando estamos afuera. Una de estas es Mapas. Aquí veremos que Mapas ha actualizado durante todo este tiempo y ha mejorado constantemente, hasta tal punto que lo observamos desde las mejoras en los relieves y sendas peatonales. El nuevo mapa nos brinda información más precisa de lugares, como buscar cerca, siendo esto una gran competencia para Google, al tener una gran precisión, además de que favorece al medio ambiente. También nos muestra cómo reducir nuestra huella de carbono. En iOS 14 se agregaron nuevas funcionalidades para que nosotros podamos llegar de manera más fácil y efectiva a los lugares que añoramos y recordamos o adoramos. También de una manera más ecológica, como son las bicicletas, también los autos eléctricos. Aquí en las bicicletas, cuando nosotros elegimos determinada dirección, esta nos va a poder mostrar mediante la aplicación si la ruta por la cual vamos tiene pendientes o tiene altibajos, como también si vienen por escaleras. También nos va a mostrar la altura del terreno. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a mostrar si es pendiente o si nosotros deseamos elegir otra ruta. Aquí en los vehículos eléctricos es algo nuevo y novedoso, ya que cuando vayamos a elegir el lugar al cual vamos a ir, lo que este nos va a hacer es nos va a decir qué puntos de recarga hay en el camino, dependiendo del vehículo que estemos utilizando. En este momento se tienen estas actualizaciones en lo que es algunas ciudades del planeta. En los próximos meses va a ir mejorando. Otra de las aplicaciones que naturalmente se están utilizando últimamente es lo que es CarPlay. En promedio ya el 80% de los vehículos nuevos a nivel mundial están teniendo esta tecnología. Las nuevas actualizaciones de iOS 14 hacen que se puedan utilizar fondos de pantalla distintos en nuestro CarPlay. CarPlay también tiene nuevos soportes como son estacionamientos y lugares de recarga de vehículos, como de pedido de comidas. Además incluye la Car Key. La Car Key es una llave digital, en el momento solamente está para determinado vehículo, que es un BMW, por la cual podremos abrir nuestro vehículo y ascender nuestro vehículo gracias al iPhone. En el momento se sigue trabajando para que los vehículos nuevos tengan esta implementación. Ahora veamos lo que es la App Store y vamos a observar lo que son las applets. Para cada cosa que necesitemos en la App Store, esta tendrá algo o una aplicación para la cual surgir. En caso de que no tenga esta aplicación, es ahí en donde tenemos la applets. Teniendo en cuenta lo que necesitemos para el día, la App Store tiene la aplicación idónea para nosotros. Pero si necesitamos hacer algo específico y no tenemos esta aplicación, tendremos lo que son AdClick. ¿Qué son las AdClick? Cuando necesitemos pagar o determinada cosa o necesitemos comprar algo, mediante un código QR o el código NFC, esta solamente se podrá colocar e inmediatamente nos saldrán unas pequeñas aplicaciones que pesan en promedio menos de 10 megas y de las cuales solamente le podremos dar clic e inmediatamente podremos seguir como si nada. Entre esto, lo mejor es que si tienes que pagar el sistema de Apple Pay, inmediatamente podrás pagar sin necesitar tarjetas débitos ni créditos adicionales. Tendremos AdClick dando de una manera fácil y rápida sin descargar por completo en nuestro iPhone estas aplicaciones, teniendo las sugeridas en mapas o compartidas por mensajes como se detectan al escanear un NFC o por QR, como por medio de los AdClick, que es un nuevo código que ha inventado Apple. Y es que las AdClick son una parte más rápida y más sencilla de determinada aplicación para poder encontrar lo que necesitamos. Y listo, esto es todo, amigos. Recuerda suscribirte al canal si lo deseas. Aquí solamente en la parte inferior le das suscribirte, darle manito arriba si te gustó el video. ¿Qué te parece que deberían haber incluido de más en esta nueva actualización? Comenten qué les pareció en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.